pasar en el capítulo número 5, que se llama Carácter del Descubrimiento de América. Este capítulo empieza en la página número 47 del libro de este año, ¿verdad? Este que tenemos acá. Y también es el primer punto de la unidad número 2. Hoy estamos empezando la unidad número 2 para que ustedes vayan marcando ahí en su programa, ¿verdad? Los puntos que ya vamos viendo. Ok. Vamos a ampliar entonces. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de lo que se conoce como el descubrimiento de América, ¿verdad? Que es el viaje de Cristóbal Colón y que tropieza con unas islas en el Caribe de América. ¿Qué sabemos sobre el descubrimiento? ¿Cuándo fue? ¿Cuál es la fecha ahí? ¿Qué? Importante. Así es, como dice Eric, 12 de octubre de 1492, ¿verdad? Ay, que este dato desde la primaria, ¿verdad? Lo venimos aprendiendo. Ok. Y fíjense que esa fecha es considerada fiesta nacional en España, imagínense ustedes por qué, ¿verdad? Y antes acá en Guatemala se le conocía como el Día de la Raza, pero a raíz de que en los años 90 del siglo pasado empezó un movimiento de conmemoración de 500 años, pero no del descubrimiento, sino que del lado de los pueblos originarios, ¿verdad? Y movimiento popular se planteaba como un movimiento de 500 años de resistencia, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, pues ya se le quitó en Guatemala el nombre del Día de la Raza, ¿no? Como que se celebraba de alguna forma, ¿verdad? Este encuentro. Ok, entonces, lo que se conoce como el descubrimiento fue la llegada de Cristóbal Colón, ¿verdad? Como sabemos nosotros, pues realmente aquí había pueblos que ya tenían varios siglos de habitar y que con grandes civilizaciones como los mayas, ¿verdad? Acá en el sur de México y Centroamérica, parte de Centroamérica. En México, en el centro, pues los mexicas, aztecas, ¿verdad? Y en Perú, pues los incas. ¿Sí? Entonces, realmente no fue tal descubrimiento, ¿sí? Pero bueno, así se le llamó del lado de los españoles. Y pues así ha pasado, lamentablemente, en los libros de historia. Bueno, entonces Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1492, llega a la isla de Guananí, en Bahamas. Y recordarán ustedes, ¿verdad? Que en la primaria nos decían, sí, Rodrigo de Triana fue el que se dio cuenta y gritó tierra, tierra, ¿verdad? Después de varias semanas de estar navegando. Entonces, nosotros vamos a hablar, vamos a explicar brevemente, ¿verdad? Acerca del contexto. ¿Cuál era la situación en la que se encontraba España? ¿Cuáles eran las condiciones, verdad? Y por lo cual fue, los reyes católicos dijeron, bueno, pues sí vamos a apoyar a Cristóbal Colón. Así como también vamos a hablar de las condiciones en cuanto a tecnología, ¿verdad? Y conocimientos de navegación que también tenía Cristóbal Colón. Bueno, entonces, para poder entender, ¿verdad? El apoyo que los reyes le dieron a Cristóbal Colón, es importante que mencionemos que en Europa, Asia, había bastante comercio, ¿verdad? En ese entonces, estamos hablando finales del siglo XV, ¿verdad? Y había un elemento que era bien importante para la vida de los europeos, y eran las especias. No sé si sabemos qué son las especias, ahí para irnos aclarando términos, ¿verdad? Condimentos, licenciada. Gracias, don Rodolfo. Condimentos, dice don Rodolfo, plantas aromáticas. Ah, muy bien, Juan José.
Y pues hoy nosotros cómodamente los encontramos también condimento, dice Carmen, gracias. Nosotros los encontramos en el súper, también en el mercado nos los venden, ya sea en polvo, sobrecitos, en botellitas, en fin, o también podemos encontrar estas plantas así secas, ¿verdad? Alguna, en fin. Entonces, en diferentes presentaciones. Para hoy, entonces, para nosotros es muy fácil conseguirlas, pero en esa época las especias provenían de Asia, del continente asiático, pues de la India, y también había unas islas conocidas como Islas de las Especias, las Islas Molucas. Obviamente los comerciantes las trasladaban acá por tierra, ¿verdad? Y iban llegando hasta primero a Venecia y luego ya llegaban al resto de Europa. Entonces, esto aseguraba que podían un surtido, digamos, ¿verdad? ¿Para qué creen que se usaban las especias en esa época? Ahorita decimos para dar aroma a los alimentos, para condimentar, para dar sabor, pero en esa época, ¿para qué se usaban? Medios de pago, medios de intercambio comercial, licenciada. Gracias, don Rodolfo. Ese era uno de los usos, ¿verdad? Porque eran muy valiosas, sí eran caras. Ok. A ver, ¿qué dice por acá el compañero Juan José? En la indumentaria religiosa, dice Juan José también. Oh, interesante. Dice Frey, para conservar alimentos. Sí, también, porque fíjense que en ese entonces, pues todavía no había refri tampoco. Y el invierno en Europa, pues ya ven que cae nieve y todo esto. Entonces, es una etapa en la que no se puede cultivar, ¿verdad? O cosechar. Y por eso las especias se utilizaban para conservar los alimentos, ¿sí? Se condimentaban bastante y esto permitía que los alimentos no se descompusieran, ¿verdad? No se chuquearan y podían durar más tiempo y así las personas se podían alimentar. También menciona ya que el uso medicinal, ¿verdad? Para fabricar medicamentos, ungüentos, ¿verdad? Medicinas de esa época. Melissa levantó la mano. No, ahorita era eso de, también se usaban para medicamentos. Muchas gracias, Melissa. Bueno, otro de los usos que no han mencionado ustedes era para los perfumes. ¿Sí? Ustedes ven que todavía, ¿verdad? Cuando anuncian un perfume, dicen, tiene mezclas de almizcle y no sé qué, ahí mencionan todo lo que contiene. Bueno, pero en esa época en Europa, pues las ciudades no tenían drenajes, entonces, pues olían feo, pues, ¿sí? Muchos de los desechos se tiraban a la calle. Además, fíjense que debido a las pestes de las que habían sido para teñir, también dice Melissa, sí, también. Fíjense que en Europa hubo varias pestes y a raíz de eso quedó la idea en la población que no había que bañarse tan seguido como para conservar mejor la salud. Y se acuerdan, y solo para hacer una paralelo ahorita, ¿se acuerdan ustedes que durante la pandemia, en lo más fuerte de la pandemia, habían personas que también decían, es que cuando ahorita tengo COVID, no me puedo bañar? Entonces viene de esas ideas, ¿verdad? Como para conservar mejor la salud. Y por eso, pues también usaban perfumes, ¿verdad? Para esconder el olor del sudor, en fin. Sí, mire, Juan José. Y dicen que el rey Sol, Luis XIV, nunca se bañó. Entonces, sí, o sea, realmente tenían esas ideas. Entonces, también para los perfumes. Y el tema fue que el paso por Constantinopla del comercio lo cerraron los árabes, ¿sí? Tomaron la ciudad y cerraron el paso para los comerciantes. Obviamente esto afectó bastante, ¿verdad? Y entonces Portugal, España, que sobre todo Portugal, ¿verdad? Portugal estaba muy avanzado en temas de navegación.
empezaron a buscar nuevas rutas para llegar a las especias. Obviamente se podía navegar, digamos, desde España, Portugal, hacia el norte y bordear toda la parte de Finlandia, en fin, Rusia y todo esto. Pero, bueno, digamos, toda esta parte de arriba, que en esa época no se llaman así los países, pero pues era demasiado lejos. O sea, realmente no se conocía a ciencia cierta con exactitud las distancias, ¿no? Cuánto. Pero pues era una vuelta demasiado, digamos, el clima muy extremo, además demasiado tiempo, en fin. Y los portugueses ya habían empezado ellos a viajar por bordeando África y habían conquistado algunos territorios por acá. Entonces, los españoles tenían que buscar otros rumbos, ¿verdad? No podían meterse con la ruta que ya había empezado a buscar Portugal. Por otro lado, los españoles en ese sentido, bueno, en esa época todavía no era España, pero estaba Fernando de Aragón, Isabel de Castilla, los reyes católicos, acababan de expulsar a los árabes de sus territorios, de sus reinos, y entonces se habían quedado sin dinero, porque fueron fueron muchos años de guerra, y pues la guerra es cara, ¿verdad? Y pues necesitaban encontrar una ruta a las especias, digamos que necesitaban tener un buen negocio, ¿verdad? Que les garantizara que sus finanzas se recuperaran, se repusieran. Y resulta que Cristóbal Colón, fíjense que él primero llegó con el rey de Portugal a pedirle su apoyo para financiar el viaje. O sea, la idea de Colón era atravesar el Océano Atlántico. Pero en esa época, si nos ponemos a pensar, bueno, los instrumentos de navegación, la tecnología no era tan avanzada, ¿verdad? Y los marineros preferían ir navegando cerca de las costas. O sea, no les gustaba aventurarse mar adentro porque se podían perder, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, sobre todo cuando eran rutas nuevas. Y Cristóbal Colón le propone al rey de Portugal y dijo, ay, qué locura, no, hombre, esto no. Hasta risa le dio, ¿verdad? Y luego se lo propone a los reyes católicos de España y dijeron, bueno, pues está bien loca la propuesta, pero pues prácticamente es nuestra única opción. Bueno, ¿cómo fue que Cristóbal Colón pudo realizar ese viaje? ¿Sí? Dijimos que realmente la tecnología de esa época, pues no había radares, no había GPS, en fin. Tampoco se conocía bien todos los territorios, ¿no? Que pertenecían al planeta. En fin, entonces era algo complejo. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron los descubrimientos, avances científicos, tecnológicos que ayudaron para que Cristóbal Colón pudiera realizar ese viaje? Fíjense que, bueno, hay que tomar en cuenta que la imprenta ya se había inventado. Eso significaba que había libros, ¿verdad?, al alcance, en donde se podía leer sobre aventuras de otros navegantes como Marco Polo, ¿verdad?, y otros que habían realizado ya varios viajes, ¿sí?, hacia el oriente. Además, también pues se había perfeccionado la brújula, ¿verdad?, que como sabemos es un instrumento que nos permite ubicar los puntos cardinales, ¿verdad? Entonces sirve para la orientación. Otro instrumento fundamental fue el astrolabio, que es este instrumento que vemos acá en la foto. El astrolabio servía a los marineros para calcular la ubicación de los astros y con eso entonces calculaban la latitud, o sea, cuántos grados norte estamos, cuántos grados sur, en fin. Entonces, era para calcular la ubicación en ese momento, ¿verdad? Además de esto, fíjense que también los desarrollos en los diseños de los barcos fue importante, ¿verdad? Porque había venido desarrollándose una nave que era más pequeña, más ligera, ¿verdad? Su diseño era así como aerodinámico, digamos ahorita, ¿verdad?
más alargado, en fin. Y entonces esto permitía que se fuera desplazando más rápido. Porque también combinaba dos tipos de velas. Tenía las velas cuadradas y las velas, estas velas que les llamaban velas latinas, ¿verdad? Estas triangulares, que pues combinadas hacían que aprovecharan los vientos, porque en esa época pues no había motor tampoco, ¿verdad? Imagínense que este era el barco más rápido de esa época y alcanzaba una velocidad de 15 a 20 kilómetros por hora, ¿va? Pues era lo máximo en tecnología. Entonces imaginémonos qué velocidad alcanzaban los otros, ¿verdad? Bueno, esto también fue importante, ¿verdad? Para que Cristóbal Colón pudiera realizar su viaje. Y entonces, como sabemos nosotros, realmente Colón llevaba dos carabelas, que eran la Niña La Pinta y la Santa María. No era este diseño. La Santa María no era carabela, sino que era una nao, o sea, un barco mercante que era más grande y pesado, sí, más lento. ¿Ven? Ok, entonces estamos con las carabelas. Y finalmente también los avances en la cartografía. Los mapas, fíjense que los mapas son bien importantes. Y como Colón, fíjense que Colón, él nació en una ciudad donde había puerto, en Génova. Y desde pequeño él empezó a trabajar como grumete, como aprendiz de marinero. Y pues sí, digamos que sí tenía su experiencia, ¿verdad? Y conocimiento sobre la navegación. Trabajó en Italia, también estuvo trabajando en Portugal. Portugal tenía mucho desarrollo, ¿verdad? En navegación. Desde Enrique el Navegante, que fue un gobernante que tuvieron ellos, que habían tenido mucho antes, ¿verdad? Que impulsó mucho, ¿verdad? Esto de la tecnología en los barcos y etcétera. Entonces, también Colón había ido aprendiendo, ¿verdad? Ahí platicando con sus compañeros y sus experiencias que había tenido también, ¿verdad? Se habían naufragado, en fin. Y pues ahí tenía sus conocimientos sobre las mareas, sobre los vientos, que era importante. Además, fíjense que Colón estuvo trabajando un tiempo transcribiendo mapas, pasándolos, copiándolos, ¿sí? Y entonces tuvo acceso a un mapa que se conoce como el Mapamundi de Toscanelli. Sí sabemos que es un Mapamundi. Sí, licenciada. A ver, Sí, licenciada. pero ¿qué es? A ver, Diana. Y pues, Jessy, sí, con eso del COVID. Pues el Mapamundi nos trata de mostrar el mundo así de manera como extendida, podríamos decir, ¿verdad? Así plana, extendida. Gracias, Evita, muy amable. Así es, un mapa general del mundo. Ok. Gracias, Melissa. Bueno, entonces fíjense que Toscanelli era un geógrafo italiano y él había hecho sus cálculos, ¿verdad? Porque ya le habían preguntado, por ejemplo, cómo trazar una ruta para llegar a Zipango, que Zipango así le llamaban a Japón. Y pues entonces Colón vio ese mapa y vio también los cálculos que había hecho Toscanelli. Él había calculado la distancia que podía haber entre Europa y la India, ¿verdad? O sea, acordémonos que en ese entonces no se sabía que aquí había otro continente, ¿sí? Y entonces él había hecho sus cálculos. Y por eso Cristóbal Colón dijo, sí se puede. Solo tenemos que bajar a las Islas Canarias y ahí agarrar los vientos alisios y ya nos vamos, ¿verdad? Nos vamos nítido. Pero resulta que la distancia era más larga, ¿sí? Obviamente llevaban sus víveres, etcétera, pero la distancia resultó ser más del doble, ¿verdad? Toscanelli había calculado más o menos 4,000 millas náuticas y eran más de 10,000. Bueno, entonces realiza, ¿verdad? Colón su primer viaje y resulta que se encuentra con que pues aquí había un nuevo continente, ¿verdad? Realmente no era Zipango, no era Japón, ¿sí? Sino que
topa con las islas del Caribe, de acá de América. Ok. Bueno. Ya después de que Colón llega a tierra, documenta obviamente desde que zarparon del puerto de Palos el primer viaje, pues empezó a documentar, llevaba su diario, iba escribiendo y luego a Castilla llevó a indígenas para que conocieran a personas que vivían aquí, llevó también plantas, llevó frutas, verduras, en fin, cosas que encontró aquí para que los reyes vieran primero que sí había llegado a otro lugar, ¿verdad? Y pues parte de lo que había encontrado. Pero después de eso era necesario garantizar la propiedad, ¿verdad? La adjudicación de lo que Colón había descubierto y lo que faltaba por explorar de ese lado, ¿verdad? Garantizar para la corona española, ¿verdad? Para los reyes católicos. Porque, imagínense, ya Portugal andaba explorando desde varias décadas antes y pues cuando el rey Juan II de Portugal se enteró que Colón había llegado a las Indias Occidentales, empezó a reclamar. No, pero ¿cómo es posible? ¿Y de dónde están sacando que esos son nuevos territorios? ¿Y qué tal si nosotros ya pasamos por ahí? En fin. Entonces, para garantizar, ¿verdad? Que los portugueses no se metieran en lo que ya ellos querían, ¿verdad? Entonces se buscaron varias estrategias, ¿verdad? La primera es la que se conoce como primer descubrimiento y toma de posesión. En ese entonces era un protocolo a seguir, ¿verdad? Así como un protocolo internacionalmente aceptado, podríamos decir, que cuando se llegaba a un nuevo territorio, había que levantar un acta. Fíjense, o sea, por eso vemos con Colón iba un escribano, iba un notario, levantó el acta, ¿verdad? Para documentar qué es lo que habían encontrado allí, en fin. También colocaron una cruz de madera, llevaban sus estandartes, había testigos, todo eso estaba en el acta, ¿verdad? Además de tomar posesión con esa ceremonia, también había que establecer ahí un campamento, es decir, dejar españoles para que se quedaran viviendo allí. Sí, porque eso se supone que era como empezar a decir, bueno, estamos tomando posesión de lo que nos pertenece y vamos a empezar a ordenar y en fin, a nuestra manera. Pero resulta que Juan de Portugal dijo, no, pues eso no es suficiente. Y entonces los españoles recurrieron a una estrategia a la que también ya habían recurrido los portugueses, ¿verdad? Que eran las bulas papales. ¿Alguien sabe qué es una bula papal? Un documento que el Papa en funciones en cuanto a, Dios mío, licenciada, certificaciones jurídicas en cuanto al Vaticano y la Iglesia. Ok. Gracias, don Rodolfo. Gracias ahí a las chicas que estaban contestando también. Pues fíjense que entonces, documento sellado con plomo, dice Alfredo, y era un documento que llevaba la firma del Papa, ¿verdad? Otorgaba concesiones y pues se supone que al que se opusiera o que no lo aceptara era excomulgado. Pero fíjense que los portugueses ya habían recurrido a eso con anterioridad, ¿verdad? En 1455, por ejemplo, cuando el Papa era Nicolás V, les otorgó, ¿verdad? A través de una bula, la posesión de lo que habían descubierto en África y autorizó a esclavizar, ¿verdad? En fin. Luego también, entonces, los españoles recurrieron al Papa Alejandro VI, que era el que estaba en ese momento, que era de origen español, y les otorgó 5 bulas, imagínense. Entonces, en donde les concedió plena, libre y omnímoda potestad. O sea, omnímoda significa ilimitada.
autoridad de jurisdicción sobre islas y países descubiertos para disponer de la tierra de los habitantes, etc. Pero fíjense que aún así no quedaba, para Fernando e Isabel como que no quedaba muy claro, ¿verdad? El asunto, y no querían que Portugal se metiera, ¿verdad? En esos territorios, ¿verdad? Y entonces dijeron, bueno, tenemos que recurrir a otra estrategia. Y entonces se pensó en el derecho internacional público, o sea, un tratado internacional. Hubo varios tratados anteriores, ¿verdad? Pero finalmente, en este que fue el Tratado de Tordesillas de 1494, o sea, 2 años después del primer viaje de Colón, ya por fin acordaron, ¿verdad? Pero imagínense esto, bien absurdo. Trazaron una línea imaginaria de polo norte a polo sur para dividir el mundo en dos. Lo que quedaba a la derecha de la línea era para Portugal y lo que quedaba a la izquierda era para España. Así, miren, así de fácil y así de suave. Con esta solución, digamos, con este tratado, finalmente el rey portugués se quedó conforme, también los reyes católicos más tranquilos, ¿verdad? Que Portugal firmó y se comprometió. Dijeron, bueno, pues ya no se va a meter con nuestras posesiones. Van a decir ustedes, bueno, ¿y qué pasó? Sí, mire, bien cueros, ¿verdad? Y entonces, digamos que por lo menos en ese momento, ¿verdad? Quedaron en paz, pero vamos a ver nosotros que otras potencias colonizadoras como Francia, Inglaterra, Holanda, pues eso no les gustó, ¿verdad? Y posteriormente, pues ellos estuvieron ahí mandando sus expediciones y pues ya se fueron metiendo por Canadá, luego las colonias inglesas y así, ¿verdad? Sí, Freddy, también por eso, fíjese, porque Brasil queda dentro de, siguiendo la línea, cabalmente, una buena parte de Brasil queda del lado de Portugal, ¿sí? Por eso ellos tomaron posesión de Brasil y bueno, por eso los brasileños no hablan castellano, sino que portugués. Así es. Bueno, entonces, esto que mencionaba es lo que se ha conocido, lo que se llamó el justo título, ¿verdad? Garantizar asegurar para los reyes católicos la posesión de esos territorios y que las otras potencias no se iban a meter, sobre todo ponerle límites a Portugal. Luego entonces venía otro tema que los españoles llamaron la justa guerra, imagínense ustedes. O sea, partimos de que ninguna guerra es justa, ¿no? Porque hay muchas muertes, hay violencia, en fin. Pero ellos le llamaban la justa guerra. Y fíjense que los argumentos que daban, los reyes empezaron hablando que era importante buscar la conversión de los habitantes de esos nuevos territorios como parte de un tema religioso, ¿verdad? Para salvar sus almas. Y por eso le llamaron misión entre los infieles. ¿Qué significa infieles? ¿Cómo podemos definir infieles? ¿Se han fijado que a veces cuando los musulmanes, los que son así un poco más fundamentalistas, ¿verdad? Hablan de los infieles. Un traidor, licenciada. Eran los que no profesaban la fe católica, licenciada. Así es, como dice Alan. Entonces, como tenían otras religiones, ¿verdad? Otra tradición religiosa, para ellos eran paganos, ¿sí? O sea, sus dioses, ¿verdad? Nada que ver con los nuestros. Los nuestros son, Dios, el nuestro es auténtico, ¿verdad? Ellos tienen un montón de dioses, entonces no saben, no conocen la verdadera religión.
Bueno, y entonces empezó justificándose la guerra de manera religiosa para salvar sus almas, ¿verdad? Y luego también, fíjense que se apoyaron en principios del derecho internacional, por ejemplo, el principio de res nullius, que es el principio que habla de los territorios sin dueño, o sea, autoriza apoderarse de los territorios sin dueño. Pero puchica, si ahí estaban habitados esos territorios, estos territorios, y tenían gobernantes, tenían toda una estructura social, ¿verdad? Pero vamos a ver entonces cómo justificaron los conquistadores, sí, para beneficiarse, ¿verdad? Entonces, ellos empezaron a argumentar que los indígenas no eran personas. Imagínense ustedes estos, quitarle su condición de humanos, ¿verdad? Para decir, bueno, como no son personas, no pueden decidir, no tienen esa capacidad, solo nosotros. Ok. Y entonces, es decir, son animales que hablan, son bestias salvajes, idólatras, hacen sacrificios, caníbales, son deshonestos, sin pudor. Como cuando ellos llegaron en tierra caliente, ¿verdad? Los indígenas, los hombres solo usaban un taparrabo. Las mujeres, digamos, en lugares de calor, pues solo usaban la falda, ¿sí? Su busto al aire. Y en tierra fría, pues sí, se usaban su huipil, en fin, y los hombres pues más abrigados. Pero imagínense, entonces cuando los vieron así, dijeron, ah, deshonestos, sin pudor. Y pues todas esas características eran tomadas por los españoles para decir, miren, no, son incivilizados, no como nosotros. Además, cuando se referían a los príncipes, a los reyes indígenas, decían que no tenían razón, o sea, no tienen raciocinio, no piensan, no tienen intelecto. Entonces, no tienen capacidad para discernir. Y eso les quita legitimidad, ¿verdad? Entonces, pues no hay que respetarlos, ¿verdad? No hay que darle su lugar porque realmente no. O sea, no son personas adecuadas, ¿verdad? Para gobernar. Y eso hacía que dijeran, ah, bueno, nosotros sí, que somos bien pilas y todo, entonces nosotros sí nos merecemos conquistarlos. Y frente a todos esos argumentos, ¿verdad? Eurocéntricos, sí, discriminatorios, surgieron un grupo de frailes dominicos que eran conocidos como los escolásticos. Y ellos se dedicaron a defender a los indígenas, daban argumentos, ¿verdad? Y entonces decía que todos los pueblos tenían su soberanía, ¿verdad? Sí. Francisco de Vitoria también, por ejemplo, decía que los indios eran hombres verdaderos. Había otros juristas como Covarrubias y Cano que decían que el hecho que España se considerara en una escala más avanzada en la civilización no le daba derecho a irrespetar la soberanía que los pueblos, ¿verdad? Originarios tenían, ¿verdad? Sobre sus territorios, también sus gobernantes. Fray Bartolomé de las Casas, que es de los más conocidos, ¿verdad? También se dedicó a denunciar todos esos abusos. Fray Bartolomé escribió muchas cartas a los reyes denunciando todo lo que sucedía acá. Fray Bartolomé sí estuvo, ¿verdad? En Centroamérica. Chiapas estuvo también en Perú, creo. Estuvo en parte de Sudamérica. Y entonces él se dedicó a denunciar todo lo que sucedía, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un párrafo, ¿verdad? De lo que él relataba. Hicieron ley los españoles que todos cuantos indios de todo género y edad tomasen a vida, echasen dentro de los hoyos. Así las mujeres preñadas y paridas, y niños y viejos, y cuantos podían tomar, echaban a los hoyos hasta que los henchían traspasados por las estacas, que era una gran lástima de ver, especialmente con las mujeres y sus niños. Todos los demás mataban a lanzadas y a cuchilladas, echábanlos a los perros que los despedazaban y comían. Estuvieron en esas carnicerías tan inhumanas cerca de 7 años. Entonces,
a raíz de todas las quejas, denuncias de Fray Bartolomé, también pidió audiencia con el rey, se entrevistó y le fue a contar, ¿verdad? Más detalles, pormenores de cómo se estaba dando la conquista. Entonces, el rey encargó a un jurista de Palacio Rubios, apellidado Palacio Rubios, que elaborara un documento para que lo leyeran en la entrada de los pueblos que se iban a conquistar, ¿verdad? En donde se les leyeran sus derechos y se les dijera, bueno, en nombre de quién iban, etcétera, ¿verdad? Y este documento, fíjense que yo se los compartí en el Classroom para que lo lean, ahí lo pueden trabajar en grupo, vienen unas preguntas y lo vamos a platicar en la próxima clase, ¿verdad? Que nosotros tenemos clase el martes. Ahí para que lo comentemos. Bueno, ok, pero entonces hasta aquí, no sé si tengamos algún comentario o alguna duda. No, Leida, todo bien. No, licenciada, todo Todo bien. muy claro, No, licenciada. licenciada, gracias, muy amable. Bien, gracias. Licenciada, todo bien. Licenciada. Va, entonces nos vamos a quedar aquí porque yo sé que ustedes también estarán varios ahí estudiando, va para derecho. Ahí que les vaya bien en su examen. Gracias, licenciada. Entonces, por favor, ahí se acuerdan Gracias, licenciada. que les compartí el documento, ahí para que lo lean, lo comenten, ¿verdad? Y pues lo vamos a platicar en la próxima clase. Si tienen dudas sobre los grupos, pues por afinidad, ¿verdad? Con sus compañeros que se llevan bien, o también lo pueden hacer solos, ¿verdad? Sí, ¿qué dice Jordi? Licenciada, buenas noches. Disculpe, yo tengo una duda sobre la tarea que puso en Classroom, pero sobre qué es la tarea, disculpe. Fíjense que es un laboratorio sobre este documento, el requerimiento. Entonces, viene el texto del requerimiento para que lo lean ustedes y respondan unas preguntas. Son 4 preguntas. Ah, está bien, licenciada. ¿No tiene fecha o sí tiene fecha? Disculpe, licenciada. Pues hasta la próxima clase, ¿verdad? Que nosotros tenemos martes. Habría para subirlo y lo pueden responder ahí mismo en ese documento, como se los mandé en Word, ahí mismo lo responden. Solo que, ay, híjole, yo no les anoté. Que la respuesta venga con otro color, ¿verdad? Como está con negro las preguntas, que pongan otro colorcito, puede ser rojo o azul, ¿verdad? Algo que se distinga para ver las respuestas. Ah, bueno, está bien. Muchísimas gracias, licenciada. Le agradezco mucho. Ok, Jordi, con gusto. ¿Qué dice María Fernanda? Ah, yo creo que no. Va. ¿Qué dice Even? Even ya había levantado la mano, ¿verdad? Buenas tardes, licenciada. Disculpe, mucho gusto. Buenas tardes. Solo una pregunta con respecto a la tarea que dejó ahorita o la que va a dejar ahorita, ¿cómo la va a mandar? ¿Por el correo, por Claro? ¿Va a ser individual? Fíjense que yo se va a compartir ahí en el Classroom. Creo que a las 7 lo programé que se publique, entonces ahí se les va a compartir y lo pueden trabajar en grupo o individual. Solo son 4 preguntas, licenciada. Sí, solo 4 y yo respóndanlas en ese documento de Word, como ahí se los mandé, ahí les pueden responder, solo que las respuestas vengan con otro color, ¿verdad? Para que se distingan. Ah, bueno, está bien. Después se lo subimos, bro. Ajá, así es, David. Gracias, licenciada. Con gusto. Ah, Jessy, pero fíjese que historia no tiene prerequisito, no se preocupe. Entonces, ¿también puedo entregar tarea, licenciada? Sí, Jessy, porque historia no tiene prerequisito. Esta la puede llevar usted y de una vez ganarla, ¿no? Porque no hay ningún curso que le tape, digamos, o que le bloquee. Ahí sí que, ¿se acuerda? Por eso el primer día de clase yo les dije, este curso es bien chilero, pues, y es una bendición porque todo el mundo lo puede llevar. No estuve en la primera clase, licenciada, pero muchísimas gracias por la información. Ah, ok, Jessy, sí, pero sí, no se preocupe, sí se puede. Gracias, licenciada. Ok, Jessy. Buenas noches, licenciada.
¿Qué tal, Feliz Andrés? noche, licenciada. Feliz noche. María Fernanda levantó la mano. ¿Sigue ahí levantada su mano? No. Ah, bueno, solo fue por accidente. Ok, Andrés, sí, ¿verdad? Quiere hablar. Bueno, cuéntenos. Sí, buenas noches, licenciada. Solo para complementar un poco la información para la compañera Jessie. Lo que tiene que hacer es asignarse al curso y únicamente hacer zona, no hacerse el examen final y después sacar el curso de el suyo de historia en retrasada o en escuela. Pero tiene que ganar política, porque así es como se hacen los cursos cuando no se puede sacar un curso. No sé si me explico. Gracias, Andrés.